Muy buenas noches, bienvenidos al programa de cursos, el programa que el Centro de Estudios Superiores Universitarios semana tras semana les trae para poder compartir, reflexionar y dialogar sobre temas de actualidad local, nacional e internacional. En esta ocasión me acompañan Soledad Quiroga y Emilio Madrid de la Fundación UNIR, ambos investigadores de la Fundación UNIR, para que conversemos sobre conflictividad minera en Bolivia. Inicialmente, Soledad, bienvenida, buenas noches, agradecer a ambos su presencia. Nos gustaría que nos puedas comentar, la Fundación UNIR tiene como uno de sus ejes fundamentales, una de sus misiones fundamentales, la construcción de la cultura de paz en Bolivia. ¿Qué significa este proceso de construcción de cultura de paz para la Fundación UNIR? Sí, buenas noches, Tania, gracias por la invitación, buenas noches a toda la teleaudiencia de este programa. Sí, evidentemente la Fundación UNIR tiene como horizonte de su trabajo apoyar a la construcción de cultura de paz en Bolivia, en el entendido de que la cultura de paz no es aquella idea que se tiene comúnmente de pasividad, de falta de búsqueda de condiciones mejores de vida y de aceptación de realidades que a veces son inaceptables por lo injustas, por la cantidad y la profundidad de los problemas que existen en la realidad en el país, sino es una idea de construcción de relaciones distintas entre las personas, entre las colectividades, que tienen como corazón el tema de la equidad. Nosotros también trabajamos con una transversal de interculturalidad que considera una necesidad de la construcción en el país de visiones y prácticas equitativas entre actores sociales distintos, manteniendo esas diferencias, esa especificidad de los distintos actores sociales que conforman el país, pero también reconociendo y dándole un lugar a los denominadores comunes que tienen y que son los que nos permitirán construir un proyecto común de país, un horizonte futuro en el que las relaciones sean, no vamos a decir armónicas en el sentido de que no se puede desconocer o eliminar la existencia de conflictos, esos son inherentes a toda sociedad humana, pero sí en que estos problemas y estos conflictos se pueden gestionar de una manera constructiva. Ustedes han trabajado en este último tiempo en la preparación de un documento que lo están presentando ahora, que es la Beta del Conflicto, 8 miradas sobre la conflictividad minera en Bolivia, ¿no? Que recoge precisamente un trabajo de registro, documentación de los procesos de conflictividad que se han dado en el país. ¿Qué importancia tiene mirar la conflictividad minera en torno a esto que es la construcción de la cultura de paz? Bueno, pensamos nosotros que es fundamental, ya que los conflictos sociales son los que nos permiten de alguna manera, y ojalá sea así, identificar los problemas que existen en la sociedad y la necesidad de producir cambios en la sociedad justamente con miras a la construcción a la que hacía referencia antes, de una realidad más equitativa, más justa y pacífica en el país. Y dentro de los conflictos sociales, los mineros tienen una importancia especial, no solamente por la significación económica que tiene esta actividad y que ha tenido a lo largo de la historia, sino también porque estos son conflictos que suelen adquirir un carácter violento, suelen escalar rápidamente en violencia, especialmente los conflictos que se dan por pugnas, por el control de yacimientos, de áreas productivas que suelen implicar la adopción de medidas de presión radicales con afectación de los propios protagonistas del conflicto y también de terceros en algunos casos, y porque desatan en muchas ocasiones, lo hemos visto así, enfrentamientos violentos, a veces con saldos de heridos, de muertos, que son consecuencias pues ya irreparables, ¿no? Emilio, tú eres autor también de 2 artículos en este documento. Este documento recupera 8 miradas, ¿no? Tiene una riqueza en términos de esta
pluralidad de miradas y la multidisciplinariedad de las miradas. La relevancia de tener precisamente esta pluralidad en el abordaje de la conflictividad minera. Sí, buenas noches, Tania. E igual agradecer al CESU por la invitación en el programa. Efectivamente, en la Fundación UNIR se ha querido abordar la problemática de la conflictividad minera de una manera relativamente completa, tratando aspectos como el tema laboral, el tema tributario, el aporte de la minería al desarrollo nacional, regional, local, el tema de las áreas mineras, todo ello, el tema ambiental y de los derechos indígenas, todo ello vinculado a la conflictividad, ¿no? Es decir, ver cada uno de estos factores y su incidencia en la generación de conflictos que se han venido sucediendo en Bolivia en este periodo del 2010 al 2014, ¿no? A mí en lo particular me ha tocado desarrollar precisamente el tema socioambiental y el tema de los derechos indígenas respecto a la conflictividad minera, ¿no? Y bueno, en ese sentido, el abordaje, por ejemplo, sobre el tema de los conflictos socioambientales, trata primero de entender qué son los conflictos socioambientales, ¿no? ¿Por qué llamarlos socioambientales y no solamente ambientales? Que tiene que ver con las características y rasgos de los conflictos en Bolivia, que acá las demandas no son solamente por afectaciones al medio ambiente, sino que se articulan una serie de reivindicaciones desde el tema ambiental, la gestión de los recursos naturales y ligados también a temas de mejoras de las condiciones de vida de la población que está alrededor de las operaciones mineras y que de cierta manera están siendo afectadas por la presencia de operaciones mineras, ¿no? Es decir, no se reclama solamente desde un punto de vista ético, estético, el tema de las afectaciones ambientales, sino también tiene que ver que esas afectaciones ambientales están comprometiendo ciertos niveles de vida, ciertas condiciones de vida, están comprometiendo la existencia de poblaciones, ¿no? Este documento, la beta del conflicto, recupera, como decíamos, 8 artículos, 8 miradas sobre lo que es la conflictividad minera. La primera está vinculada con un panorama histórico sobre la trayectoria del actor minero que trabaja precisamente Soledad Quiroga. Encontramos también todo un abordaje en términos del papel y el aporte que ha hecho la minería en el desarrollo nacional, regional y local. Artículo trabajado por Eliodoro Sandi. Tenemos el trabajo de Alejandro Arce, que analiza las características del conflicto minero. Dionisio Garzón presenta el panorama normativo que regula la actividad minera, particularmente lo que expone y regula la actividad minera en términos del régimen tributario. Pablo Poveda aborda los conflictos por áreas de explotación mineras. Carlos Arce desarrolla el tema de los conflictos laborales en el sector minero y Emilio, como hacía mención, trabaja los conflictos por impactos socioambientales de la minería y lo que son derechos de los pueblos indígenas y las dinámicas de esta actividad económica. Soledad, tú trabajas, como hacía mención, este panorama histórico sobre la trayectoria del actor minero. ¿Cuál es la relevancia de hacer este recuento histórico, mostrar las características que ha tenido en este proceso y en esta dinámica el actor minero para poder entender la conflictividad de la minería? Sí, Tania, bueno, en el artículo lo que se intenta es indagar un poco sobre el curso que ha seguido el actor minero, considerando y partiendo del hecho de que durante el siglo XX los trabajadores mineros se erigieron en un referente fundamental en términos sociopolíticos del país, no solamente por su trabajo de carácter sindical, que no se expresó solamente al interior de sus propias organizaciones, sino que permeó de alguna manera, podríamos decir, al conjunto de las organizaciones populares del país, convirtiéndose en una suerte de ejemplo
de trabajo sindical que fue seguido por otros sectores, sino que también supieron articular su lucha y sus propias reivindicaciones sectoriales con las demandas de los sectores populares del país. Y su lucha adquirió un carácter revolucionario, ¿no? Perfilaron un horizonte distinto para el país. Es interesante ver cómo a partir de ese sitial al que llegaron los trabajadores mineros, fueron transitando en el tiempo hasta la etapa neoliberal de los años 90, en que tuvimos las reformas estructurales del Estado, que operaron de una manera muy dramática sobre estos trabajadores, no solamente reduciéndolos en términos numéricos, sino también poniendo en cuestión su propia identidad de clase, su carácter de vanguardia y terminando por modificar su identidad y su horizonte de luchas, llevándolos a una lógica mucho más pragmática. Y es interesante ver cómo esta lógica que se fue desarrollando en estos años, en los años 90, ha tenido una continuidad hasta el presente. Vemos que hoy los conflictos que son protagonizados por el sector minero, aunque en alguna medida tienen un cierto eco de esas luchas pasadas, de esas reivindicaciones de carácter nacional, podríamos decir, no solamente sectorial, están fuertemente teñidas por un componente corporativo y pragmático. Entonces pensamos que es importante entender cómo se ve a sí mismo y cómo ve al país y a otros sectores el minero para entender su actuación en los conflictos sociales hoy. En el documento también se hace una caracterización del conflicto, pero también una tipología del conflicto minero. Y ahí se puede observar si quieren, el abanico diverso de lo que abarca la conflictividad minera. No sé si podrías comentarnos algo sobre esta caracterización y tipología de los conflictos. Sí, bueno, los conflictos mineros en general son conflictos reducidos en términos cuantitativos, solamente representan el 4% del total de los conflictos que se han analizado en el periodo 2010-2014, y son conflictos que están englobados dentro de la categoría más amplia de conflictos por recursos naturales. Dentro de esta categoría de conflictos por recursos naturales, los mineros son los conflictos más numerosos y más importantes. Son conflictos que tienen que ver, por un lado, con demandas de tipo laboral, mejoramiento de las condiciones de trabajo en el sector, pero por otra parte tienen que ver con estas pugnas a las que hacía referencia por el control de áreas de producción, no solamente entre distintos subsectores de la minería, es decir, mineros asalariados, cooperativistas, los mineros estatales y los de empresas privadas, sino también pugnas entre mineros y otros sectores sociales que han incursionado recientemente al calor de este auge de precios altos de los minerales en el mercado internacional, y que están interesados en intervenir en esta actividad. Entonces se dan estas fuertes pugnas por el control de yacimientos, y por el otro lado también hay conflictos que tienen que ver con temas de carácter socioambiental, como mencionaba Emilio, es decir, conflictos por los daños ambientales causados por la minería, y que están dañando a la salud de la población, pero sobre todo la gente se moviliza cuando los daños son sobre sus posibilidades económicas. Emilio, tú ya nos comentabas un poco sobre los conflictos socioambientales y sus características. En el artículo tú también haces mención a el enfoque de la gestión ambiental que se está manejando precisamente con relación a lo que son los conflictos socioambientales y un poco también el rol del Estado en este proceso. Quisiera que por favor nos comentes al respecto. Sí, al respecto, lo que se puede identificar son tres problemas, creo. Uno, el tema de que el enfoque que ha asimilado el Estado es un enfoque de la gestión ambiental, es un enfoque de tipo técnico formal, lo denomino yo en el artículo, en el sentido de que considera o el criterio que predomina para el control ambiental es el cumplimiento de las formalidades legales. Por ejemplo, cumplir con
tener una licencia ambiental. Y en ese sentido, por ejemplo, no existe, digamos, una preocupación por verificar la veracidad de la información que están presentando los operadores mineros, ¿no? Simplemente se conforma a registrar los datos que son proporcionados por los operadores mineros, y en ese sentido es calificado el desempeño ambiental de cualquier operación minera como un desempeño aceptable, etcétera, en la medida que presenta solamente estas formalidades, ¿no? Entonces, ¿qué queremos decir? Por ejemplo, el 100% de las empresas mineras, ¿no?, de las grandes empresas mineras, los que están asociados en lo que se denomina la Asociación de Mineros Medianos, tienen licencia ambiental. Según el diagnóstico medioambiental que tiene el Ministerio de Minería, no habría problemas con estas operaciones mineras, ¿no? ¿Por qué? Porque están cumpliendo con la formalidad técnica. No obstante, hay problemas que tienen que ver con los vacíos de la legislación y con la falta de capacidad del Estado, ¿no? Por ejemplo, el tema del agua, la gestión del uso del agua que están haciendo las operaciones mineras es un tema que no está siendo controlado, ¿no? Solamente la legislación, los reglamentos ambientales se dedican solamente a ver si los parámetros de calidad del agua están dentro de estos parámetros técnicos, y no se ve, por ejemplo, aspectos como que el uso de grandes volúmenes, cómo está afectando a las poblaciones circundantes, ¿no? Hay varios casos que se han denunciado a partir de los conflictos, de que el uso masivo de grandes volúmenes de agua está deteriorando el acceso a fuentes de agua por parte de la población local alrededor. El otro problema tiene que ver con esta ausencia del Estado, ¿no? El Estado no termina de hacer un control de un bien como es el medio ambiente, un aspecto como es el medio ambiente, que está considerado de utilidad pública, de bien común, ¿no? Y lo que hace el Estado es transferir, digamos, la responsabilidad del control ambiental a los mismos operadores, ¿no?, a partir de consultorías que son pagadas por los mismos operadores. Y en el caso de las cooperativas mineras, el tema es que ahí hay absoluta tolerancia con el incumplimiento de la ley, ¿no? La mayoría de las operaciones mineras, cooperativas y chicas, no tienen licencia ambiental, no cumplen ninguno de los estándares, y bueno, es la ausencia del Estado, ¿no?, en el control ambiental, este enfoque técnico formal que tiene el Estado, lo que en última está generando o propiciando, podríamos decir, que el conflicto sea una herramienta para la protección de los derechos ambientales, para la protección de la calidad ambiental. Ante una situación de ausencia, de desprotección de la población, los pobladores locales solamente tienen el conflicto como una herramienta para defender tanto sus condiciones de vida como la calidad de la naturaleza, ¿no?, el estado de la naturaleza. Otro de los documentos que tú has trabajado es el de los derechos de los pueblos indígenas y su dinámica en esta actividad económica. Precisamente uno de los ámbitos de la presencia de impactos en términos socioambientales está precisamente vinculado con lo que son las alteraciones o las infracciones sobre los derechos de los pueblos indígenas, fundamentalmente en términos de territorio, en términos de los bienes comunes, ¿no?, de los pueblos indígenas. ¿Cuáles son estas tensiones que se dan en estos derechos y en su relación con esas dinámicas del sector minero? Sí, aquí lo interesante de observar es de que por lo menos dentro del periodo del 2005 para adelante, en Bolivia se va a generar una especie de boom, digamos, respecto al tema de los derechos indígenas, que se refuerza con la Declaración de Naciones Unidas el año 2007 y un poco más también el 2009 con la incorporación de muchos de estos derechos en la Constitución Política del Estado, ¿no? Entonces, a partir de eso hay una interpretación desde los pueblos indígenas de que habría una suerte de protección legal de muchos de sus intereses,
de sus condiciones de vida, un interés del Estado. Esta es una primera lectura que se genera de la protección de la existencia de los pueblos indígenas como entidades colectivas, pero que finalmente va a chocar con la aplicación de la política económica que tiene a las actividades extractivas como un pilar central. Entonces, a la hora de definir cuál es la prioridad en términos de políticas públicas, no termina siendo los derechos reconocidos, sino la implementación de las operaciones mineras, tanto en términos de que muchos conflictos, por ejemplo el de Malcucota, entre algunos relevantes las comunidades de Challapata, por citar algunos ejemplos, hay una suerte de contradicción en lo que por un lado está plasmado en la Constitución Política del Estado, que es el reconocimiento del territorio de los pueblos indígenas, la protección de su existencia como colectividad, versus el interés de fomentar la actividad minera, ¿no? En el caso concreto de Malcucota había una suerte de perplejidad de las comunidades cuando decían: no comprendemos la actitud del Estado cuando dicen que el territorio ahora nos pertenece y los recursos que están dentro del territorio nos pertenecen, y cuando queremos hacer gestión ni se nos consulta, ni se respetan nuestros derechos, más bien hay todavía una suerte de protección por encima de todo a la actividad minera y en cierta forma también a la actividad minera de carácter privado. Entonces son contradicciones que se han dado en Malcucota, en Corocoro, en muchos otros conflictos, y que han de mantenerse, yo creo, todavía ahí latente, porque es un tema que no se tenía de resolver, ¿no? Esta contradicción entre lo que dice de manera general la norma, la Constitución, estos derechos reconocidos, y lo que en términos prácticos interesa al Estado y al gobierno, ¿no? Que es fomentar la actividad extractiva. Sí, y me quedo precisamente con lo último que dices. Realmente este documento lo que nos desnuda es esta situación, las políticas y los énfasis fundamentales que se está dando a las actividades extractivas que están sustentando básicamente la economía nacional, pero que en el fondo nos demuestran la alta vulnerabilidad que tiene precisamente el país en términos económicos, sociales y ambientales, y en particular este documento, la Veta del Conflicto, nos muestra el rostro social y las características ambientales que están detrás precisamente de estas actividades extractivas. El tiempo se nos ha acabado, pero para terminar me gustaría que por favor Soledad y Emilio hagan una breve invitación a nuestros televidentes para que puedan hacer la lectura y puedan hacer un trabajo de reflexión a partir de lo que es esta propuesta que nos presenta. Gracias, Tania. Nosotros quisiéramos invitar a todos quienes nos escuchan esta noche a acercarse a las oficinas de la Fundación UNIR para adquirir la publicación el afán de publicar este libro que se encuentra dentro de la serie de investigación sobre conflictividad social en Bolivia es permitir conocer con un poco de mayor profundidad este fenómeno de la conflictividad social y encontrar vías que nos permitan gestionar estos conflictos de manera constructiva, atendiendo tanto a las causas coyunturales, es decir, a la necesidad de resolver los problemas que se hacen evidentes con el estallido mismo de los conflictos, como atender a los factores estructurales, los factores de fondo que están detrás de la conflictividad y que deben ser resueltos a partir justamente de una acción del Estado, pero de la que también tiene algún nivel de responsabilidad la propia sociedad. Entonces creemos que es necesario conocer esta temática de la conflictividad social para conocer mejor nuestra realidad. Gracias, Soledad. Emilio. Sí, simplemente reiterar la invitación a poder conocer un poco más el contenido que se está brindando en la Veta del Conflicto, contenido que también viene sustentado con mucha información y datos sobre las características y rasgos de la actividad minera, y que independientemente de la mirada que aporta cada uno de los autores, los datos que están ahí plasmados permiten también a los lectores a formarse un criterio propio, ¿no?, sobre cuál es la realidad de la minería y, como decíamos en la presentación del libro,
a empezar a develar muchos de los mitos que se han construido en relación a la actividad minera. Okay. Muchísimas gracias, Soledad, Emilio. Agradecemos a todos los televidentes y los invitamos pues a un próximo programa de cursos. Muy buenas noches.